Todos en algún momento nos sentiremos solos, tristes y vacíos en algún instante. Sin embargo, ese vacío es temporal, porque sabemos que no es para siempre. A veces nos critican, nos juzgan y nos ven con malos ojos, nuestros propios hermanos. Es lamentable esta verdad, pero ¿sabía usted que la misma imperfección es lo que nos hace sentirnos así o actuar de esta manera? El ser humano, desde que nacemos, heredamos la imperfección, tristeza, dolor, gozo, lamento, risas y llantos. Tenemos un poco de todo en este mundo pecaminoso y necesitamos de una mano amiga. Esa mano que debería y debemos de darnos dentro de la congregación cristiana. Pero lamentablemente, con lo anterior, muy bien sabemos de que en cualquier momento sufriremos una decepción, aunque como se dijo, será temporal, pero las bendiciones de Jehová son eternas. Sabemos el causante de los males que existen hoy en día. Veamos algunos versículos. Carta a los Romanos, o libro a los Romanos, en su capítulo 8, versículo 22, en palabras del apóstol Pablo. Dice: sabemos que toda la creación junta sigue lamentándose y sintiendo dolor hasta ahora. ¿Notó bien? Desde tiempos antiguos ya habían lamentos, sufrimientos, congoja y dolor. Pero sabemos el causante, aquel llamado diablo, el enemigo de Dios, es el que ha impuesto el dolor, la muerte y el sufrimiento en la humanidad. Pero también sabemos de que pronto este diablo dejará de existir. Mientras tanto, debemos de permanecer de pie, orándole a Jehová que nos dé fortaleza en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. En oración de David, en el Salmo 55, veamos seguidamente el versículo 12. Usted se acuerda que David fue perseguido por el rey Saúl, aunque al principio eran amigos, inclusive hermanos en la fe. Pero note usted el cambio y la persecución que le daba Saúl a David. Dice el versículo 12 del Salmo 55: porque el que me insulta no es un enemigo. Si lo fuera, yo podría soportarlo. No es un opositor el que se ha levantado contra mí, esconderme de él. No es un opositor el que se ha levantado contra mí. Si lo fuera, yo podría esconderme de él. Por supuesto que David se escondía de este rey por la persecución que le daba. Sin embargo, David le perdonó la vida a Saúl porque lo tenía bajo su acecho. En pocas palabras, David le perdonó la vida y no se escondía en el sentido pleno de la palabra. No se escondía de Saúl. Luego sigue el versículo 13: pero eres tú, un hombre como yo, mi propio compañero, al que conozco bien. ¿Notó? Un mismo amigo, un mismo hermano, pudiera causarnos daños. Quizás el hermano o aquel que nos ofendió dentro de la congregación se ha enfriado de cierta manera y se levanta contra nosotros.
cosas que por supuesto no deberían de pasar dentro de la organización. Pero si vemos en la Biblia que pasó en tiempos antiguos, pues lo pasará también en estos tiempos. Con total razón, Cristo Jesús le decía a sus apóstoles o discípulos: si ellos me han perseguido a mí, a ustedes también los perseguirán. Seguidamente vamos a segunda carta a Timoteo, en su capítulo 2, hasta el versículo 20. Saltaremos del capítulo 2, versículo 20, pero del capítulo 2 vemos claramente que el apóstol Pablo fortalecía a su amado amigo y hermano Timoteo. Le aconsejaba que su amor sea puro y que le encargaba a que sea fiel a los hombres fieles y que capacitara a esos nuevos miembros de la congregación. Y entre tantos consejos más, vamos al versículo 20, donde Pablo le dice a Timoteo, con total certeza: ahora bien, en una casa grande no solo hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Algunos son para un uso honroso y otros para un uso deshonroso. Bueno, veamos y meditemos el versículo 20. Al principio dice que en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata. Póngase a pensar usted en una cocina. Probablemente usted tenga alguna copa de plata o un utensilio de oro que solo usted, como dueño quizás del hogar, tenga el derecho de usarlo. Pero no solo tendrá piezas o utensilios de plata y oro, sino también habrá de madera y de plástico quizás. Pues de esta manera, Pablo, en sentido metafórico, le da a entender a Timoteo que en una congregación, que es lo que hace alusión a esta palabra casa grande, que en una congregación no habrán el 100% hermanos o personas leales, entregadas a Jehová. Por supuesto, hay hermanos que luchan y se desgastan por las buenas nuevas del reino y son ejemplares dentro de la organización, mientras que otros solo van y vienen a calentar bancas. Ellos son los que se dice que son para un uso deshonroso. Es por eso que en el versículo 21 Pablo dice a Timoteo: así que el que se mantiene alejado de estos últimos será un instrumento. Por supuesto, tenemos que mantenernos alejados de aquellos que deshonran y no llevan una vida a como Jehová quiere, sobre todo dentro de la organización, teniendo el título de anciano ministerial o publicador no bautizado, que al final todos somos hermanos, pero si no lleva una buena conducta, es cierto que, y lamentable, que de nada sirve que esté ahí, porque no es ejemplar. Y sin dudas que no encajaríamos con estos tipos de personas, por más que se llamen hermanos. Que Jehová los ayude a ellos y que les dé el conocimiento exacto y el amor puro en sus corazones. Un bonito ejemplo que tenemos es cuando Jesús le predicaba a María y a Marta, las hermanas de Lázaro. Pero Marta se queja porque María apartaba un tiempo y ponía atención a la prédica de Cristo Jesús, mientras que Marta se molestaba
el que supuestamente Jesús le estuviera quitando tiempo a su hermana. En pocas palabras, Marta pudiera haber sido una piedra de tropiezo para María, su hermana. Eso también ha pasado y pasa dentro de la organización. Pero nosotros sabiamente utilicemos el conocimiento y el amor de Jehová y apliquémoslo en nuestras vidas. Lo demás, cada quien entregará cuentas con Jehová y serán juzgados según sus obras. Y no por aquellos que nos juzgan mal, dejaremos de proclamar el mensaje de salvación. Ría el que se ría de nosotros, sigamos adelante, hermanos. Acuérdense que nuestra salvación está en juego y debemos de seguir adelante y no bajar la guardia. Por último, quiero leerles lo que dice el Salmos, capítulo 27, versículo 10. Del Salmo de David, veamos Salmo 27, 10. Hasta si mi padre y mi madre me abandonaran, Jehová se haría cargo de mí. ¿Tiene usted la misma confianza que el rey David? Yo sí lo tengo. Es posible que suframos quizás contradicciones hasta dentro de la organización, tal como vimos los versículos anteriores, en donde David se sentía angustiado. Jesús, Pablo, Pedro, todos sufrieron hostilidad. Lamentablemente, por la imperfección, sufrimos de una u otra manera. No digamos, si sufrimos dentro de la organización, ¿cómo estará pasando la cristiandad en el mundo? El mundo se odia, se matan y se hacen daño al 100%. Así que no desespere, Jehová está con usted, tal como Cristo Jesús, nuestro Señor, como mayor ejemplo, vivió angustiado, perseguido, traicionado. Sin embargo, Jehová Dios nunca lo dejó. Tenga usted la misma confianza y la misma fe como nuestro Señor Jesucristo. Y no le hagamos caso o hagamos caso omiso a aquellos que se llaman hermanos solo de nombre, pero que están lejos de la realidad. Si le gustó este video, comparte y hagamos más famoso aún a nuestro Dios Padre Jehová y a su Hijo amado Cristo Jesús. Amén.